Bueno, volvemos otra vez, después de unas 2 semanas que nos tomamos descanso. Bueno, en Sí. realidad, bueno, tuvimos la posibilidad de volver a juntarnos otra vez. Bueno, nos vemos eh, para volver a continuar otra vez en el penúltimo módulo, digamos, de lo que son los temas relacionados con las doctrinas de los dogmas del catolicismo romano. En realidad, o sea, después vamos a ver un último tema que tiene que ver con los dos segmentos de la iglesia, vamos a decir, católico y evangélico. Es el tema de la iglesia verdadera, digamos, cuáles son, según la Biblia, las características de la iglesia verdadera. Ese, digamos, sería un tema mixto, de católico evangélico. Digamos, no sería un tema, o sea, netamente de lo que es la doctrina católica, sino que se lo pone dentro de esta serie porque es uno de los argumentos principales que ellos esgrimen. Y Dios, al ser la iglesia, según ellos, fundada por Cristo, no la iglesia verdadera. Bueno, es uno de los dogmas a través de los pilares fundamentales en los cuales ellos se sostienen para afirmar que ellos son la verdadera iglesia de Cristo. Por eso vamos a tomar ese último, o como último tema de la serie. Después vamos a ver con las características que nosotros vemos de la Biblia, cuáles son las características de la iglesia verdadera, para que, bueno, cada uno pueda sacar sus conclusiones, pues de las ramas de lo que son el cristianismo se asemejan más a la iglesia verdadera Claro. que está establecida en la Biblia, ¿no? O sea, como características propias de la iglesia verdadera. Así que y cada uno va a las conclusiones si se asemeja más la católica, la evangélica, la ortodoxa, Claro. la egipcia, la etíope, la siria, o sea, cuál es de la rama del cristianismo se asemeja más a la iglesia verdadera. Cada uno después podrá sacar las conclusiones, pero nosotros vamos a exponer cuáles son las características que la Biblia da sobre la iglesia verdadera. Pero bueno, y el tema que vamos a ver, pues, eso va a ser dentro de dos temas, digamos, el siguiente dentro de dos. El que vamos a ver ahora, otro tema que también da mucho intercambio de ideas entre católicos y evangélicos sobre la sucesión apostólica. Ese que vamos a ver ahora. Es otro de los argumentos más sólidos que tienen ellos para que ellos son los católicos, no tendríamos que parar, con los cuales ellos sostienen que la Iglesia católica es la verdadera, porque ellos tienen una sucesión papal, según lo que ellos establecen, desde la época de Jesús hasta los días de hoy, siendo el primer eslabón el apóstol Simón Pedro, el eslabón de esa cadena papal, que llega hasta los días de hoy, ¿no? Con Francisco I, ¿no? Con Jorge Mario Bergoglio. Hace 2000 años hubo esa sucesión apostólica papal. O sea que según ellos, nosotros como iglesia evangélica, Que de hecho hubo una sesión evangélica que bueno, con muchos fue pastores registrado evangélicos, solo la bueno, católica. pero la que se registró históricamente fue la católica, Claro. la sucesión papal católica. Es la que ellos tienen en cuenta hasta el día de hoy. Vieron que la que está en los registros de historia, Claro. la única que se registró, pero hubo pastores, líderes, o sea, de ramas cristianas no católicas que existieron en la época antigua del Claro. Imperio Romano, Sí. en la época medieval también existieron, Sí. y por supuesto desde la época de la reforma del protestante de Lutero hasta hoy, ¿no? Claro. Que fue donde se hizo más visible esa sucesión evangélica. Sí. Pero sin ser visible estaba desde antes de la reforma. Incluso hay varios, Eduardo Gutiérrez dedica un libro, el pastor cubano, y alguien llamado Samuel Vila, ¿no? Que habla sobre las evidencias que había del cristianismo no católico desde los apóstoles hasta la reforma de Lutero. No, no, sabe, Ya. lo de que hubo líderes y pastores evangélicos o no católicos, o que no adherían al catolicismo, existieron desde la época de los apóstoles a la reforma. O sea, Claro, de hecho, bueno, la Iglesia Católica solo priorizó la sucesión apostólica. lo que se registra en los libros oficiales de historia, sobre todo la historia religiosa, Claro. es del catolicismo, la sucesión del catolicismo, de papas del catolicismo.
Es uno de los argumentos que ellos esgrimen para sostener que ellos son la verdadera iglesia. Porque la iglesia protestante evangélica no tiene una No, sucesión desde sí los tiene. días de Jesús hasta hoy, no la tiene, no la puede demostrar. Los Y primeros nosotros, cristianos de la iglesia. claro, y nosotros, el catolicismo, sí la podemos demostrar. Desde el apóstol Simón Pedro como primer eslabón hasta Jorge Mario Bergoglio como último eslabón de esa sucesión papal apostólica. Ese es uno de los principales argumentos que tiene el catolicismo para afirmar que ellos son la verdadera iglesia de Cristo. Eso se las presento para los que no lo sabían, o sea, no, y por eso que se le da mención a este tema, porque es uno de los principales argumentos que ellos tienen. Y de ellos no pueden demostrar que tienen una sucesión apostólica, y nosotros sí la podemos demostrar. Y son argumentos aparentemente fuertes, sólidos, es decir, que y si hay, que no cualquiera le puede hacer frente a un argumento así, ¿no? A poder mostrarme que desde hace 2000 años, de la época de Jesús, que le dio la llave del reino, se la dio a Pedro, hasta los días de hoy, de Jorge Mario Bergoglio, a ver si ustedes los protestantes evangélicos lo pueden demostrar. No lo pueden demostrar. Y con eso la mayoría de los evangélicos quedan, ¿no? Silencio tampán, ¿no? Queda la mayoría, claro, es como porque no, es un argumento que no solamente alguien que es apologista y es preparado en apologética cristiana evangélica puede responder un argumento así. Claro. O sea, pues en la apologética no cualquiera se puede meter en apologética. No, no. O sea, hay que tener mucha información, hay que tener, o sea, a lo que es la patrística, la patrología, lo que son las doctrinas de los primeros padres de la fe, o sea, no cualquiera se puede meter en apologista, o sea, en un terreno muy, o sea, hay que saber muchísimo. O sea, por eso que, o sea, igual nosotros, o sea, la finalidad es decir, mostrar cuáles son nuestras evidencias por las cuales nosotros creemos lo que queremos, Sí. nuestra doctrina cristiana evangélica, cree lo que cree, apelando al principio, por supuesto, de la sola escritura, digamos. Sin embargo, nosotros podemos nombrar a varios que predicaron después de Pedro, Claro, y antes de porque los Lutero, hubo, y antes de Lutero, después de son Pedro, muchísimos. sí, después de Pedro y antes de Lutero. ¿Sí? O Algo sea, que, bueno, la Iglesia Católica no tiene en cuenta, obviamente. lo que registro, incluso muchos fueron, o sea, quemados, o sea, Sí, sí, sí. para que no quedara evidencia de que la Iglesia Católica que cargó, o sea, la Iglesia Católica fue una institución dominante en la época medieval. Sí. Manejaba, inclusive los reinos de la tierra los estaban bajo dominio de la Iglesia Católica en la época de la Edad Media. No por nada le llaman como le llaman a la Edad Media. Sí, totalmente. Y de un nombre que todo el mundo llame. La oscura. Exacto, como acabó de decir mi compañero acá. O sea, Sí, en la época que la Iglesia Católica silenció prácticamente todas las voces, o sea que la única voz válida que había, como era la voz de la Iglesia Católica, ¿no? Cualquier voz que se opusiera a la voz oficial era, las consecuencias. y fue a muchos que intentaron hacer lo que luego logró hacer Martín Lutero con ayuda de muchos gobernantes en Alemania. Después de muchos siglos, ¿no? Porque convengamos que los que han intentado Lo consiguieron que su vida. intentaron hacerlo, muchos en lo que hoy es Checoslovaquia, en ese momento se llamaba Bohemia, República de Bohemia, o hoy es Checoslovaquia o República Checa, se llamaban como Juan Hus, como Wycliffe, como varios que quisieron hacer algo similar, a reformar el catolicismo, y terminaron, bueno, como se sabe que terminan, alabando a Dios mientras, bueno, la temperatura de su cuerpo subía a niveles siderales, por decirlo elegantemente, por decirlo de una manera elegante. Bueno, así terminaron, bueno, con su cuerpo a cientos de grados de temperatura, por decirlo elegantemente, por disposición del A catolicismo. buen entendedor, pocas palabras. Es así. Pero por lo que dispuso el catolicismo, por no adherirse a la voz oficial del catolicismo. Era la única voz que era considerada válida en esa época, era también época medieval, ¿no? En la que estamos haciendo referencia. Si Martín Lutero no terminó
de la misma manera fue gracias a que tuvo el apoyo de varios gobernantes de esa Sí, zona. sí, totalmente. Esa zona se llamaba Prusia, que no se llamaba Alemania en esa zona. En ese momento no se llamaba Alemania, se llamaba con otro nombre. Pero los gobernadores apoyaron la posición de Lutero en vez de apoyar a la Iglesia Católica, con todo el riesgo que eso suponía. No, Se y pusieron no, del lado de sí, Lutero y le consiguieron un escondite, si no hubiera atravesado por un lo refugio, mismo, si no le hubiera pasado lo mismo que a Hus y a Wycliffe, sí, y Lutero que se terminó igual. Que no sé, porque tuve el apoyo de varios gobernantes de esa zona, lo que hoy es la República de Alemania, que en ese momento no existía, en realidad no existía Alemania como tal, creo que se llamaba Prusia o un nombre parecido así, ¿no? O sea, no se llamaba Alemania como tal, ¿no? O sea, bueno, de lo que es sí, Alemania, varios gobernadores apoyaron a Martín Lutero y le dieron un refugio, que por supuesto no lo sabía la Iglesia Católica, pues de haberlo sabido hubiese, o sea, hubiese tenido el mismo desenlace que Hus y Wycliffe, hubiese tenido Lutero el mismo desenlace. Si no lo tuvo más, fue gracias a Dios permitió, en este caso utilizando a varios de los gobernantes de esa zona de lo que hoy es Alemania. Bueno, o sea, ¿no? Que se pusieron del lado de él y no del lado del catolicismo. O sea, ¿no? Pero, o sea, pero bueno, pero en la cuestión, o sea, volviendo al tema, que, o sea, se puede probar a través de la historia que hubo muchos líderes este, que adherían a varios grupos cristianos que no adherían al catolicismo y que existían en la época entre los apóstoles, los 12 apóstoles y la reforma de Martín Lutero. Y bueno, incluso hubo grupos, al menos 3 o 4 que se pueden señalar. Unos eran los montañistas del pueblo, otros eran los cátaros, otros eran los valdenses, a los cuales pertenezco por línea paterna yo. Los valdenses existían, incluso muchos hablan de que los valdenses existían desde los apóstoles, o en 100 años o 200 años después, eh, que los llamaban con otro nombre, a los valdenses, que eran los pobres de Lyon, eran un nombre. Lyon es la ciudad francesa donde nació Pedro Balde. Desde ahí se empezó a llamar Valdense, ese grupo, a partir de ese líder que tuvieron ellos, que se llamó Pedro Balde. De ahí que se le llamó a Valdense, ese grupo. Se llamaba Pobre de León, antes de que surgiera Balde. Y viene, eso es milenario. El grupo estamos de, hablando de líderes que predicaban la palabra, sí, ¿me sí, decís? existían grupos cristianos no católicos que existían antes de la reforma. Claro, Eran los cátaros, valdenses, montañistas y uno más que no me acuerdo, pauliciano. Ahí tiene 4. este, 4 ejemplos. 4 ejemplos de grupos cristianos no católicos, anteriores a la Reforma. Tenés los paulicianos, los montañistas, los cátaros y los valdenses, que en realidad llamaban Pobre de León, al final, después de venidos en Valdense. O sea, tenés 4 ejemplos de grupos, está demostrado históricamente que no adherían al catolicismo y que existían antes de la reforma de Martín Lutero. Y eso está demostrado históricamente. Pero bueno, eso se puede mostrar inclusive con la historia. Y Sí, además de las pruebas que totalmente. vamos a intentar dar bíblicamente. Pero está demostrado desde la historia. Inclusive también. Hubo al menos 4 que les acabo de mencionar y hubo más, inclusive, pero esos 4 fueron los principales que existían entre los apóstoles, posteriores a los apóstoles y anteriores a la reforma protestante de Martín Lutero. O sea, Que de hecho los valdenses habrían recibido una tremenda persecución, sí, ¿no? Durante un tiempo que la sí, Iglesia Católica, después de un tiempo, les pidió perdón, ¿no? sí, más para acá, de un tiempo a esta parte, Claro, sí, si no, después del Concilio Vaticano II, claro, empezó a tener un carácter más ecuménico la Iglesia Católica, en parte por una cuestión, digamos, de coyuntura histórica, empezó a claro, que no le quedó otra alternativa al catolicismo que empezar a volverse un poco más ecuménico, claro, sí, a sí, tener una sí, postura un poco más abierta, ¿no? sí, sí. Hacia otras denominaciones. O sea, pero, bueno, Pero eso estos es, grupos existieron.
Que Está en la historia. pues investiguen, investiguen sobre los paulicianos. Le doy 4 pistas: los paulicianos, los montañistas, los cátaros y los pobres y los pobres de León, después llamados valdenses. O sea, no sé, yo le doy 4 pistas Para que puedan históricas investigar. para que van a investigar. Esos grupos existían antes de la reforma de Martín Lutero y posterior por supuesto, a la época de los 12 apóstoles de Jesús. O sea, existieron entre un evento y el otro, Sí, entre la época de Jesús y la época de la reforma de Lutero. Pues 4 grupos que comprobadamente existían, grupos cristianos que no adherían al catolicismo. Así que ya, a los que quieran escucharlo, de tarea para lo pueden investigar. investigar 4 grupos que comprobadamente existían entre un suceso y el otro, entre un suceso histórico y el otro. Bueno, de hecho, un dato, los cátaros fueron los seguidores del catarismo, un movimiento religioso que se instaló principalmente en el sur de Francia, entre los siglos X Mismo lugar que los valdenses. y XII. Los valdenses surgieron de ahí, del sur de Francia. También, o sea, que de hecho Lyon queda en el sur de Francia, en el sureste de Francia, la ciudad de Lyon, en Francia, de donde surgió ya el grupo llamado los pobres de Lyon, que luego se llamaron los valdenses. Seguro de los mayores líderes que tuvo justamente este grupo de los pobres de Lyon fue Pedro Baldo. De ahí que se le empezó a llamar valdense. Totalmente. Bueno, un dato más, tras el Tratado de Paz de 1229, la Iglesia Católica continúa actuando contra la Inquisición, provocando que los cátaros pasasen a la clandestinidad y desaparecieran a mediados del siglo XIV. Estamos hablando de un movimiento, ¿no? Uno de los 4. Y después tenés otros 3 más, además de los cátaros. Los paulicianos, tenés los montañistas y los pobres de León, luego llamados valdenses. Totalmente. 4, no 1, ni 2 ni 3, 4. Los principales. Debe haber habido otros grupos más pequeños, pero los 4 grandes, vamos a decir, o relativamente grandes, vamos a decir, que no adherían al catolicismo romano. Totalmente. Y que existieron entre los apóstoles y la reforma protestante. Claro. Así que no. Claro, lo que pasa es que la Iglesia Católica solo tiene en cuenta Claro, ahí la voz dominante era el catolicismo. Claro. Entonces, bueno, cualquier prueba que pudiera surgir era tratada de lo. Sí. Porque la voz dominante, sobre todo en la Edad Media, en la época medieval, inclusive por encima de los Estados-nación. Sí. Porque los Estados-nación respondían al catolicismo. Claro. En toda Europa, sobre todo en la Europa medieval, estaban sujetos al catolicismo romano. Aún los estados-nación, los estados administrativos políticos, estaban sujetos al papado, catolicismo. Al menos en Europa, estaban todos sujetos en toda la Europa medieval. O sea, eso lo puede investigar en la historia. Sí. Históricamente está comprobado. Totalmente. Pues, pero bueno, fue una introducción histórica que dimos de 15 minutos, bueno, para que vean que no solo está sustentado con la Biblia, sino con la historia. Existió toda una sucesión cristiana evangélica desde Jesús hasta hoy. Cristiana evangélica. O sea, que no adhería al catolicismo. La que ellos pueden probar no es desde Jesús, es del siglo IV, que eso es lo que lo vimos en la charla del primado de Pedro. Claro. Lo que pueden probar ellos es desde la época de Constantino, que había un pontífice que tenía dominio sobre todas las ramas, o sea, sobre toda la Europa cristiana, sobre todas las denominaciones, el resto de las denominaciones o congregaciones cristianas. Eso se puede comprobar desde el siglo IV, no desde el siglo I. El siglo I se puede comprobar que había obispos de Roma, como había en Éfeso, como había en Corinto, como había en Tesalónica, como había en Etiopía, en Alejandría, en Siria, en Judea, como había en todos lados. Y obispo en Roma también, había en Roma, ¿no?
Lo que pasa es que ellos los hacen ver a los obispos de Roma como si hubieran sido papas, pero no. El obispo de Roma tenía potestad sobre la congregación cristiana de Roma, Claro, ¿no? claro, realmente. A ellos lo quieren asimilar del siglo I al IV como si hubieran sido pontífices. No, los pontífices se pueden comprobar desde el siglo IV, desde Constantino, que es quien funda, o sea, la institución, lo que hoy se de carácter transnacional, como que hoy se conoce como la Iglesia Católica Apostólica Romana. Antes, digamos, eso surgió desde el decreto del emperador Constantino. O sea, En el siglo IV. claro, eso que solo vimos en la primera charla de este año de Primero de Pedro. Eso lo vimos. Esto todo se puede comprobar con la historia, inclusive. O sea, ni siquiera hasta ahora, y llevamos 20 minutos y no mencioné la Biblia todavía. O sea, se puede comprobar con la historia. Sobre pura historia, 20 minutos de pura historia que hablé. No hablé la Biblia todavía, no agarré la Biblia. Se puede comprobar históricamente lo que digo. O sea, ya ni siquiera, todavía no mencioné el primer versículo bíblico. O sea, arrancamos 6 menos 5 y ya son más de 6 y cuarto, más de 20 minutos y todavía no agarramos ningún pasaje bíblico. O sea, esto para hacer una introducción, 20 minutos de historia. Ya cae como un castillo en los Todo, primeros minutos. históricamente el catolicismo se puede encontrar bien. Pero bueno, ya. Pero esto para ir de introducción histórica, digamos, de lo que. En realidad no es idea mía, en realidad es investigaciones mías que yo hice basándome en personas, o sea, que tienen mucha información, tanto de la Biblia como de la Claro, historia. sí, sí, sí. Como por ejemplo la pueden investigar el apologista cubano Eduardo Gutiérrez. Eduardo Gutiérrez, Eduardo Gutiérrez. O sea, una fuente de las cuales yo he logrado sacar más información. Me considero uno de los mejores, por lo menos de habla latina y habla hispana, uno de los mejores Sí. apologistas el pastor y apologista cubano Eduardo Gutiérrez. Tiene un canal, reflexionedelpastor.com. Si quieren, lo pueden visitar el canal de YouTube del apologista. Incluso hoy está tratando temas de escatología y del nuevo orden mundial. Inclusive está abocado inclusive a temas como ese. O sea, además de lo que es, o sea, sigue con el tema de la apologética, pero además incluye todo el tema de la escatología. Está abocado a la escatología, no solamente a la apología. Así, pero vamos a arrancar con la primera cita bíblica, ya después de más de 20 minutos de exposición histórica. Bueno, vamos a hacer exposición Primer bíblica pasaje de está en Jeremías Jeremías. 3. Jeremías 3 dice: vuélvanse a mí, apóstatas, afirma el Señor, porque yo soy su esposo. De ustedes tomaré uno de cada ciudad y dos de cada familia, y los traeré a Sión. Les daré pastores conforme a mi corazón para que los guíen con sabiduría y entendimiento. En aquellos días, cuando ustedes se hayan multiplicado y sean numerosos en el país, afirma el Señor, ya no se dirá más, arca del pacto del Señor. Nadie pensará más en ella ni la recordará. Nadie la echará de menos ni volverá a fabricarla. Tenemos una de las pruebas, de las tantas pruebas, decenas, cientos de pruebas que hay en la Biblia sobre las modificaciones que se hicieron en la antigua alianza y la nueva, Claro. el antiguo pacto y el último. O sea, la que ya no servía más, el arca del pacto del Señor, pensara más en ella, la va a recordar, ni la echará de menos, ni volver a fabricarla. Bueno, para la época de la antigua alianza es algo de suma importancia Sí, en el arca totalmente. del pacto. Y que eso hubo una época, la época de Saúl, que los filisteos se habían apoderado del arca del pacto. Y eso unos 20, 25 años después, cuando David toma la posta de Saúl, una de las primeras misiones que vimos, la misión fundamental de David, fue volver a restaurar el arca del pacto desde la zona de los filisteos para volver a traerla a Israel. O sea, Era fundamental. el elemento fundamental fue el arca del pacto del Señor. O sea, en el contexto de la antigua alianza, ¿no? Acá habla el contexto del cambio que se profetizaba, porque acá habla del futuro. Dice, ya no se dirá en tiempo futuro, porque
Para claro, la época de Jeremías era futuro, pero claro, ahora es presente, pero en la época del profeta Jeremías era futuro. Y ya nos iba a decir más del arca del pacto del Señor. Me iba a pensar que sobre todo, lo voy a destacar fundamentalmente más allá de eso, era que el Señor les iba a constituir, les iba a dar a ellos pastores conformes a su corazón, para que los guíen con sabiduría. Para que central sobre todo, de acá de Jeremías 3, del versículo 15. Jeremías 3 del 14 al 16 de la cita bíblica. Sobre todo el 15, que había un llamado a volverse a él, Israel, volverse a él, para que yo sea el esposo de ellos, el esposo de Israel, el esposo de Dios, a Israel, como que se menciona muchas veces al pueblo de Israel como la esposa de Dios, este, o a Dios como el esposo de Israel. Los pueblos. Te tomaré uno de cada ciudad, de cada familia, los traeré de Sion, les daré pastores conforme a mi corazón, para que los guíen con sabiduría e entendimiento. Tanto de este tema, que sobre todo que se resalta el concepto que es Dios el que asigna de alguna manera al propio pueblo de Israel y a nosotros por consecuencia, que inclusive porque acá habla de una manera profética. Dice, les daré pastores, aparte que se habla sobre todo el tema del arca del pacto, que ya no se va a decir más, ya no se va a mencionar el arca del pacto, ni se va a fabricar otro arca similar. Dice, como en tiempo futuro les daré pastores conforme a mi corazón, para que los guíen con sabiduría. Y se habla que Dios mismo se constituye a esos pastores que son conformes a su corazón para que puedan guiar a la iglesia con sabiduría e entendimiento. Que en ese momento la iglesia era el pueblo de Israel, claro, el pueblo elegido de Dios, y ahora en la nueva alianza, que inclusive acá de manera profética, sobre la nueva alianza que iba a venir posterior a esta época de Jeremías, que les iba a dar pastores conforme al corazón para guiarlo con sabiduría y entendimiento. En esta época de la nueva alianza que está profetizada hasta el Jeremías. Son pastores constituidos y se que yo le voy a dar, porque dice que afirma el Señor. O sea, les daré, el día dice, habla de parte del Señor. El Señor al que les iba a dar pastores conforme al corazón para que lo vieran con sabiduría y entendimiento. De manera que los pastores o los líderes de la iglesia son constituidos por el mismo Señor para poder totalmente. guiar decir, los miembros de la iglesia, para poder guiarlo con sabiduría y entendimiento. Porque somos miembros del pueblo de la ley de Dios, de la iglesia. Digamos, de alguna manera son asignados por Dios, pastores en el sentido de los líderes de la congregación, como los pastores que cuidan de las ovejas, ¿no? En el sentido agrario, también agrícola, digamos, en el sentido en el sentido ganadero, vamos a decir, o sea, que pastor era el que cuidaba de las ovejas, bueno, en el sentido de la iglesia también, el líder de las ovejas es el pastor, el líder de las ovejas. Las ovejas vendrían a ser los miembros de la iglesia. Claro, puestos por Dios para Bien, guiarnos con sabiduría. quiero. Si él mismo se menciona como el gran pastor que da la vida por las ovejas, que es el mismo Jesucristo en el Nuevo Testamento. Entonces, bueno, acá habla que los pastores son asignados por Dios. O sea, no son asignados a causa de una sucesión que viene. No. A mí me asignó tal persona, fulano. Yo soy, suponiendo el caso de, por ejemplo, de Ratzinger o de Bergoglio, Claro, que fue designado por un este, relevado, vamos a decir, tomó el relevo que había dejado Karol Wojtyła. Juan Pablo II tomó el relevo de Joseph Ratzinger, o sea, Benedicto XVI. No fue redundante. O Bergoglio que tomó el relevo de Ratzinger. Bueno, yo claro, no, que Francisco I tomando el relevo de Benedicto XVI, como parte de una sucesión apostólica, ¿no? De los pastores, digamos, según el concepto bíblico, son asignados por el Señor. Son asignados por un grupo de personas, por un, como se llama un cónclave, se llaman ellos, donde se designa el Papa mismo, queda como designado. parte de la sucesión apostólica papal. Cada tanto que cuando está por dimitir uno de los apóstoles, uno de los papas, que lo contiene, se designa un cónclave para elegir al sucesor.
al que lo va a suceder en el papado. Digamos. Se menciona claramente, o sea, que es el que designa a los pastores, a los líderes, es el Señor. O sea, no es el resultado de una gestión humana a través de un conclave nacional que se designa al líder de la iglesia. Como es, por ejemplo, en el sistema católico romano, a través de un conclave, una reunión que se designa cuando está por dimitir o cuando ya dimitió por fallecimiento, como en el caso de Juan Pablo II, en el conclave del 2015, del 2005 se eligió a Ratzinger, a Benedicto XVI. Después, cuando dimitió o renunció al cargo del Papa, Ratzinger, o alias Benedicto XVI, se designó el conclave del 2013 en el cual quedó elegido Bergoglio, alias Francisco I. Bueno, a través de un conclave del 2013, hace 10 años, en el cual todavía sigue vigente, ¿no? Sí. Eso es un proceso humano, netamente humano. Y acá lo que menciona Jeremías 3 es un proceso totalmente de carácter totalmente divino. Dios es el que designa a los pastores. El pastor conforme mi corazón para que lo guíen con sabiduría. El que designa a los pastores es el propio Señor. Sí. El resultado de una reunión, un conclave, ¿viste? Un congreso, ¿viste? Una asamblea entre los cuales por mayoría de votos se designa uno como no. A los mismos 12 apóstoles los eligió Jesús. Claro. No eligió un consejo tampoco, un conclave ni una asamblea para elegir a esos 12 apóstoles. No hubo humo colorado. No, Jesucristo mismo, por algún criterio propio, eligió a esos 12. Un criterio puramente unánime, o sea, digamos, unipersonal. En nuestro caso habrá sido por inspiración de Dios, del Padre, ¿no? Claro. Pero este es el primer pasaje, digamos, para entender, digamos, la elección que se hace de los apóstoles es un proceso netamente divino, Claro. Resultado de un conclave, una reunión de asamblea humana, ¿no? Eso es algo, digamos, que con el cual se maneja el catolicismo. No hay, de ahí, no hay un solo, claro, una sola persona que claro, es uno por todos. claro, claro, que eso lo vimos, digamos, en Familia Papá y el primo de Pedro. Eso lo vimos en los dos primeros temas. Bueno, la segunda cita. Y para continuar con Amós, capítulo 7, versículo 14 al 15, dice: Entonces Amasías dijo a Amós: Vete de aquí, vidente. Si quieres ganarte el pan profetizando, vete a la tierra de Judá. No vuelvas a profetizar en Betel, porque este es el santuario del rey, es el templo del rey. Amós respondió a Amasías: Yo no soy profeta ni hijo de profeta, sino que soy pastor y cultivo higos silvestres. Pero el Señor me sacó detrás del rebaño y me dijo: Ve y profetiza a mi pueblo Israel. El segundo ejemplo. Acá El lo Señor. tenemos. El Señor me sacó detrás del rebaño y me dijo: Ve y profetiza a mi pueblo Israel. Ya está. Claro. El mismo Amor le dice a Amasías, que ya se planteó que dice para que se fuera de él, porque era un vidente ahí, supuestamente no era de Dios, ¿no? Sin embargo, el Señor dice, ¿no? Que si quiere ganarle pan profetizando a la tierra de Judá, no era porque en ese momento Judá ya estaba dividido de Israel. No voy a profetizar en Betel, porque este es el santuario del rey, es el templo del rey. Claro, A lo cual Amós le responde: Yo no soy profeta ni hijo de profeta. Soy pastor y cultivo higos silvestres, o sea, no tiene nada que ver. claro, de hecho, Amasías lo reconoce como un vidente, no como un pastor. Claro. Como que un vidente, como que alguien que tenía sabiduría que no era él. Claro. Sino que soy pastor, y ahí cuando dice que soy pastor, no dice que era líder religioso, sino que era pastor de ovejas. Soy pastor de ovejas y cultivo higos silvestres. Pero el Señor me sacó de detrás del rebaño, el rebaño de ovejas, y me dijo: Ve y profetiza a mi pueblo Israel. Tenía la orden del Señor, al igual que lo habíamos visto. En Jeremías lo vemos en Amós. Y por de manera unilateral el Señor agarró y le dijo al profeta Amós, y le dio la orden de que profetizara al pueblo de Israel.
nuevamente el Señor. El Señor que profetizó no tuvo orden de nadie, incluso tuvo alguien que se le opuso. Eso hay a Masías, que no solamente no lo designó justamente como profeta, sino que incluso le había dicho que se fuera. Dice que no volviera a profetizar en Betel, porque este es el santuario del rey y es el templo del reino. Dice, inclusive intentando desacreditar la autoridad de Amós, que no solamente no lo había designado, no lo había apoyado, sino que se intentaba oponer a la autoridad de Amós. Claro, Y a ver, Amós le dice, le responde, "No, a mí me envió Dios. Y yo ni siquiera soy profeta ni hijo de profeta, sino que soy pastor y cultivo higo silvestre. O sea, tengo una ocupación formal como tiene cualquiera, claro. secular como tiene Sí. cualquiera. Pero el Señor me sacó detrás del rebaño y me dijo, ven y profetiza al pueblo. Enviado por Dios. Los pastores, a los mínimos como los profetas, son enviados por Dios. Totalmente. No son el resultado de un proceso humano, No, ni por elección humana, como sucede, o sea, católico apostólico romano. Desde ahí, muchas veces que se hace mucho énfasis que nosotros como cristianos evangélicos tratamos de ser teocéntricos. Porque ahí se ve un rasgo muy característico del catolicismo, que es muy antropocéntrico. El Papa inclusive se designa por una asamblea humana. claro. El idioma que ni siquiera por inspiración divina, Dios, bendijo como Papa, no, eligió por un cónclave, no sé, que decidieron por el voto de la mayoría designar a uno como pontífice, como líder de la iglesia. Sin embargo, acá, tanto en Jeremías como en Amós, se da a entender que es Dios el que elige tanto a los pastores como a los profetas, elegidos unilateralmente por Dios. Claro. Eso se ve testificado tanto en el pasaje que habíamos visto de Jeremías como en este pasaje de Amós. Los dos pasajes del Antiguo Testamento. Después tenemos otros ejemplos u otros principios fundamentales que se ven también en la Nueva Alianza, en el Nuevo Testamento. Pero acá ya pudimos ver dos del Antiguo Testamento, en Jeremías y en Amós. Inclusive alguien, como diga, no solamente que no había tenido apoyo, sino que inclusive intentó oponer, como intentando desacreditarlo. Vamos, como diciendo que se fuera de ahí, como que la sabiduría que tenía no era de Dios, que era un vidente, o un medium, como la que se diría hoy un medium. Entonces, como que diciendo no tenía que profetizar en Betel porque era el santuario del rey, el templo del rey. Y él le responde, no, yo no soy profeta ni hijo de profeta, soy pastor, cultivo higo silvestre, pero el Señor me sacó del rebaño y me dijo que fuera y profetizar al pueblo de Israel. Por orden explícita de Dios. Yo en realidad soy pastor de ovejas y cultivo higo silvestre, nada más. No tengo el linaje profético ni para No, nada, no tengo, no. Yo me designo, enviado por Dios. enviado por Dios. El mismo ejemplo había sido Jeremías, que le profetizaba al profeta, que le había dicho al profeta, el anticipado, que le iba a proveer de pastores que lo guiaran, Con sabiduría. que el entendimiento, y van a ser designados por él mismo. Bueno, acá, en el mismo El primer ejemplo, el profeta Amós, designado por Dios mismo para ir y profetizar al pueblo. Al cual le dijo textualmente, tú profetizas al pueblo. Amós. Claro, y tanto en Jeremías como acá en Amós. Dos ejemplos que para arrancar, digo, la posición histórica y de dos pasajes del Antiguo Testamento. Y bueno, vemos en la primera cita del Nuevo Testamento, en Mateo 10, del 1 al 8. Esto como intentando ver, o sea, el carácter que nosotros necesitamos tener, Sí. carácter teocéntrico. Es una cosa que vemos que el catolicismo tiene, que es muy antropocéntrico. Sí. Una persona liderando, que a su vez es elegida humanamente por otras personas. Como personas orando
a otras personas también, a María, a Santo, a otras personas, ¿ve? Como ya hemos Tiene visto un que no carácter, responde tampoco. claro, digo, claro, o sea, como que se ve como tiene un carácter muy antropocéntrico, Claro, como que la hostia literalmente es el cuerpo y la sangre de Cristo, cuando se ve claramente en la Biblia que es algo simbólico. O como que se ve enteramente de manera holística en el catolicismo, que tiene un carácter muy antropocéntrico. sí. Se puede ver en casi todas las doctrinas del catolicismo. Y nosotros tratamos de ver a la altura, a la imagen de lo que es la Biblia, que tratamos de verlo de una perspectiva teocéntrica. Todas Sí. nuestras doctrinas cristianas evangélicas desde una perspectiva teocéntrica, poniendo a Dios o a Jesús como sí. Pero bueno, podemos ver la En siguiente. Mateo, sí, capítulo 10 versículo 1 al 8 dice, Jesús envía a los 12, reunió a sus 12 discípulos y les dio autoridad para expulsar a los espíritus malignos y sanar a toda enfermedad y toda dolencia. Estos son los nombres de los 12 apóstoles. Primero Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés, Santiago y su hermano Juan, hijos de Zebedeo. Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo, el recaudador de impuestos, Santiago, hijo de Alfeo y Tadeo, Simón, el celote, y Judas Iscariote, el que lo traicionó. Jesús envió a estos 12 con las siguientes instrucciones. No vayan a comunidades de los gentiles, ni entren en ningún pueblo de los samaritanos. Vayan más bien a las ovejas descarriadas del pueblo de Israel. Donde quiera que vayan, prediquen este mensaje. El reino de los cielos está cerca. Sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, limpien a los que tengan alguna enfermedad en la piel, expulsen a los demonios. Lo que ustedes recibieron gratis, denlo gratuitamente. El segundo día, por tercera ocasión, el tercer ejemplo, justamente, alguien que es enviado por la misma divinidad, por la Totalmente. misma Y divinidad. les da Por la Jesús, autoridad, ¿no? por Jesús es Dios hecho hombre, que reunió a los 12 discípulos, les dio autoridad para expulsar al espíritu maligno y sanar toda enfermedad y toda dolencia. Acá donde surgen entre paréntesis todos los ministerios, ¿no? De sanar los enfermos, Claro, resucitar los muertos, limpiar los que tienen enfermedad en la piel, que expulsar demonios, que recibieron gran dinero gratuitamente. Acá donde se desprenden todos los ministerios, ¿no? Que tienen de sanidad, de resurrección, de liberación. Digamos, de todos los ministerios que después surgen. Que hay un pasaje como este de Mateo, claro. no es pero, digamos, el tema principal, digamos, que la veo ahora, el tema de la sucesión apostólica. Acá vemos que los 12 discípulos son designados directamente por Sí, Jesús. sí, No hubo una asamblea de 500 judíos o 600 judíos que designó a esos 12 como líderes. No, no, claro. no. Elegimos a esos 12 como apóstoles. No, no, no. Y que el propio Jesús, unilateralmente, como Dios hecho hombre, y yo, ¿sabes? Los envió, los reunió y él le dio autoridad de manera unilateral. No consultó ni a los fariseos, ni a los escribas, ni a los sabios judíos, ni a nada, no No, consultó a nadie. Él lo dijo, lo reunió, lo dio y le dio autoridad. ¿No? No está en el primer versículo. Aquí no fue resultado de ninguna sucesión, de ninguna nada. Lo envió directamente, le dio autoridad unilateralmente. Mismo principio que se vio, que estaba claro, profetizado en Jeremías, ¿no? Que iba a dar pastores, él mismo les iba a proveer como Señor, les iba a proveer pastores para que lo guíen como lo vimos dos pasajes antes, en Jeremías, ¿no? En el mismo Vito, y se lo puede ver plasmado acá también en Mateo totalmente. 10. Que estaba profetizado en Jeremías, se lo ve plasmado acá en Mateo. Esto nos muestra que Jesús nos elige y nos da autoridad. Y a nosotros discípulos, a sus 12 discípulos, y nosotros, tanto él como yo, nos consideramos discípulos también. Nos podemos considerar perfectamente discípulos de él, Claro, que nos dio autoridad, nos reúne a todos nosotros en una claro. congregación y nos da autoridad sobre los espíritus. Sí, sí, sí. Se nos señala claramente que tenemos autoridad sobre las puertas de que Sí, tenemos autoridad. A ver, es así, o sea, totalmente. nosotros tenemos autoridad. O sea,
Incluso a los que se le dan determinados dones, pueden sanar a los enfermos, inclusive resultan daños. Esto habla de esto cuando a alguien se le da un determinado don específico, Sí. digamos. No Claro, todos, no todos pueden sanar a los no todos enfermos tienen y, don de y todos pueden sanidad, resucitar a los muertos. y todos tienen dones O de sea, es un resurrección, llamado muy puntual que debe y tener cada tampoco uno. todos tienen don de liberación. O sea, ninguno de esos tres son exclusividad de todos, No, o sea, de los que son discípulos. Cada uno se le da un determinado, como otro le da don de profecía, a otro don de predicación y enseñanza, otro don de consejería, a otro de intercesión, bueno, a cada uno se le da un don específico, y eso incluso en Corintios se ve en varios pasajes de la Biblia, que a cada uno de los miembros se le da una función específica, no a claro, todos se le da la misma función. Y es la importancia de que cada uno tiene que saber su propio llamado, cuál es, para lo que Dios lo llama a uno. Que quizá uno tiene la intención de sanar a los enfermos, por ahí el llamado de Dios es a orar, a claro. interceder, eh, o a resultar bueno, o a, dentro de liberación, o de consejería, o de predicación y enseñanza, o de, cada uno, o de profecía, Claro, que te pasa muy bien después la donde profecía. claro, no todos tenemos el Claro, mismo don, y no bien, todos necesariamente estamos bien, destinados a bien. sanar a los enfermos, o sea, cada uno Y sabe cuál sobre es la función. El común denominador es que todos fuimos, que lo que viene al tema, elegido por Jesús. O sea, reunido por Jesús y se nos dio autoridad. sí, El rasgo, el común denominador. Más allá de los dones específicos que se nos haya dado a cada uno. sí, como lo hemos visto con Amós, ¿no? Ya, El Señor sanó. ya, ese es el rasgo, el común denominador que tenemos todos los que somos miembros de la Iglesia de Cristo. Digamos. Fuimos elegidos por Jesús, o sea, que se nos dio autoridad del mismo Jesús. Sí, No, no fue por el hecho de que alguien nos haya impuesto a las manos, viste, cae. Ahí, en ese momento nos convertimos en discípulos y en apóstoles de Dios. No, no. no, Yo creo que a causa de que nosotros nos entregaba a Dios, permitimos que Jesús entrara en nuestra vida, en ese momento Dios nos da autoridad. En ese momento nos convierte en discípulos. En el momento que nosotros le entregamos nuestra vida a Dios. En el momento Jesús es el que nos convierte en discípulos. Y unilateralmente, no tiene que haber alguien que no, no, en ese momento nosotros nos convertimos en discípulos. ¿No? Y ese mismo Jesús, así mismo como. Pero estos fueron los primeros 12, claro, los 12 pioneros, vamos a decir, de la iglesia moderna, vamos a decir, desde la época de Jesús para acá, pues no, los primeros, los pioneros, los primeros 12 fueron ellos dos. Después vinimos todo lo que vinimos después, claro, de esa época, de hace 2000 años hasta hoy, todo lo que vinimos después. sí, Pues seguimos en el mismo camino que estos primeros 12 u 11, porque uno dejó el plan, que fue reemplazado por Martín, ¿no? Con lo cual se mantuvo el número, ¿no? y los que quieran saber los que vinieron después pueden investigar. Y todo lo que vino después. Ignacio de Antioquía, Sí, Teófilo de Antioquía, un montón. Hermas, un montón de que vino después, un montón de personas. Clemente de Alejandría, Clemente de Roma, no un montón. sí, 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 bueno, que vinieron posteriores, que son padres de la fe, de Justino. O sea, hay unos que vinieron, inclusive mucha de nuestra doctrina se basa en algunos de los principios fundamentales que están, y que lo dejaron no humanamente por ellos mismos, lo dejaron en base a lo que ellos interpretaron de la Biblia, claro. no lo dejaron por ellos mismos. No, 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 El que vino de estilo Confucio, ¿viste? O Aristóteles, o Sócrates, ¿viste? O Platón, vino de uno, ¿viste? Que salió de la el mente humana nombre, de ellos. No, no, es lo que sale en base a lo que ellos pudieron, a lo que el Espíritu Santo le ayudó a que ellos claro, interpretaran de la Biblia. Pero fueron inspirados esos hombres por el Espíritu Santo para poder interpretar. no por lo que escucharon de los 12 apóstoles, ¿no? Ya. Y De los, el caso de los en el primeros, caso de los primeros, claro, de los más antiguos, de los discípulos, claro. digamos, que de Y en el manera caso de los que no murieron, como Juan, que vivió hasta el último. que fue el último, el único
que falleció de Sí, anciano. sí, Tuvo que sobrevivir a que lo pusieron en una olla con aceite hirviendo, lo sí. preparen. O sea, que solo Dios sabe cómo sobrevivió. Pero bueno, el caso de Juan. Que de hecho Cuando- cuando se investiga en sus últimos años de vida, Juan lo trasladaban en silla de ruedas, esto está en la historia, y decía paz a vosotros, la paz de Dios esté con ustedes, ámense los unos a los otros. Eso está en la historia y lo pueden investigar. Sí, Es lo que sí, obviamente no cuenta la Iglesia Católica. sí. El único que sobrevivió hasta finales del Sí, siglo I, el único que quedaba con vida, sí, hasta finales del siglo I y entrado del siglo II. sí, Fue el único que tuvo que sobrevivir, como digo, una vez lo encontraron, los centuriones o los soldados romanos lo pusieron dentro de una palangana con aceite. Eso es que el bien de Dios sabe cómo sobrevivió. sí, sí, O sea, totalmente. Impresionante. tuvo que De sobrevivir, pensarlo ya tan tuvo que solo. sobrevivir algo así. O sea, nos duele a nosotros de solo pensarlo, de solo imaginarlo, que te pongan en una palangana con aceite hirviendo. Tuvo que sobrevivir. El dolor le debe haber durado como una semana y media, o Sí, dos claro. semanas, por lo menos. O sea, El exilio también, ¿no? claro, El desarraigo, lo que debe haber sufrido, ¿no? Pero sí, pero está en la historia y se puede claro, investigar. que tuvo que sobrevivir a todas esas cosas Sí, antes de llegar a fallecer de anciano, ¿no? O sea, claro. es que falleció viviendo una vida No, plácida, no, no. ¿viste? No, 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 tuvo que vivir exiliado, metido entre una palangana con aceite hirviendo, no es que tampoco la pasó, bueno, No, no. la pasó fenomenal. Apenas si sobrevivió que pudo llegar hasta fallecer de viejo, o sea, de anciano. O sea, pero después, o sea, que fue el único que no, al que no lo sentenciaron, ¿no? Digamos, ¿eh? O sea, que no falleció ejecutado, vamos a Claro, decir, o sea, totalmente. digamos, como fue el caso de los otros 12, incluyendo a Pablo de Tarso, ¿no? Digamos, Bueno, de hecho, Juan preparó a otros líderes que después claro, predicaron también el Evangelio y así mira, la sucesión evangélica. mira, y fue el único que sobrevivió y tuvo que ahí pegándole el palo Sí, sobrevivió porque, sí, porque sobrevivir a que te metan en una palangana, hay que sobrevivir a eso, no cualquiera sobrevive. En una palangana con hay que sobrevivir a algo así, no, no cualquiera sobrevive. Porque fue el único que de hecho que logró que hasta llegar hasta altos años de su vida, hasta la ancianidad. Pero tanto él como el resto de los otros 11 fueron, para volver al tema, que no fue una autoridad que le fue dada humanamente, ¿verdad? Alguien que además de hombre era claro, Dios encarnado. ¿Sí? Que la autoridad, además de ser 100% hombre, era 100% Dios, con lo cual era Dios el que estaba dando autoridad. Jesús, además de ser hombre, era Dios, claro. con lo cual no pueden avalar a alguien que humanamente le dio autoridad, porque alguien que, además de ser hombre, era Dios. Ya se puede ver por tercer pasaje bíblico consecutivo, además de Jeremías y de Amós, este pasaje de Mateo se puede ver alguien que fue, o en el caso fue más de uno, fueron 12, designados directamente por mano divina Totalmente. de Jesucristo. Además de ser hombre, era Dios. Se puede ver la tercera prueba, bíblicamente hablando, además de los 20 minutos de prueba histórica, vemos por el tercer prueba bíblica de Jeremías, de Amós y ahora de Mateo, de este tema de sucesión apostólica, personas que fueron seleccionadas, uno que estaba profetizado que iban a ser seleccionadas por Sí, mano divina, y en los otros dos que fueron de manera concreta elegidas por mano divina, en el caso de Amós y acá en el caso del libro de Mateo, de los dos, tanto del propio Mateo como del resto de los otros 11 apóstoles de Jesús. Seleccionado por mano divina, humana y divina. claro. Jesús era tanto hombre como Dios. Pero bueno, dejamos de ver en el libro de Mateo, tercer libro de la Biblia que vimos. Mario, después teníamos que ver el libro de Lucas 22. Voy a ver unas cuantas series, vamos a tener que ver porque tenemos casi una hora.
y apenas el cuarto pasaje bíblico. Pero me parece que hubo una larga introducción histórica, ¿no? Bueno, Lucas capítulo 22, 32. 22 dice, pero yo he orado por ti para que no falle tu fe, y tú, cuando te hayas vuelto a mí, fortalece a tus hermanos. Cada año, cuando, esto está en el contexto, cuando Jesús le pregunta a Pedro 3 veces lo ama. Pero bueno, Pedro, todos sabemos lo que es el contexto cuando Pedro niega 3 veces, después de haber dicho, de haber jurado a Jesús que no lo iba a negar nunca, ni aunque tuviese que ir a la muerte ni a la cárcel, ni a nada. Viste, medio como, viste, como, viste, o sea, viste, dando a entender como que él era muy valiente, que era capaz inclusive de dar su vida, cosa que quedó comprobado unas horas después, digamos, que terminó, o sea, negando, o sea, a Jesús de manera 3 veces consecutivamente, tal y como Jesús se lo había Sí, profetizado, que hasta que cantar el gallo y lo iban a ir a 3 veces. Entonces, sí, profecía que a las pocas horas se cumplió. Y bueno, lo termina inclusive como soltando la tercera negación, inclusive. sí, Y pero después, cuando lo va a buscar Jesús, cuando después de haber resucitado, lo va a buscar a Pedro a la orilla del mar, cuando estaba pescando, lo va a buscar, y le pregunta 3 veces si lo amaba, después de haberle preguntado 3 veces si lo amaba, después le responde 3 veces, Pedro de forma afirmativa, le responde 3 veces que lo amaba, Jesús. Pero el contexto es que Jesús le dice, este, esto habla, el pasaje justo anterior, es el pasaje que menciona, que el diablo nos pidió a nosotros para zarandearnos como el trigo. Digo, cambiado como que obviamente pidió para que nosotros fuésemos puestos muy a prueba, como fuésemos. Zarandeado como a trigo significa que todas las pruebas y tentaciones de la gran te va más a la noche, va a sentir todos los hijos, las cosas, las propiedades, en todo momento, inclusive la salud, la va a salud. estar todo el mundo, va a tirar acá por todos lados, va a estar vas a tener que, menos la vida, vas a perder absolutamente todo, casi como diciendo la gran copia, como que el diablo te pidió para zarandear como a trigo. Así, no sé qué. Este, dice, y en ese contexto dice, pero yo he orado por ti para que no falle tu fe y tú cuando te hayas vuelto a mí, fortalece tu fe. Acá donde dice, donde Dios le encomienda a Pedro para que, en otro pasaje que incluso dice, para Pedro se le da llamado para que apacentara las ovejas, que los católicos lo interpretan como que es el llamado del pontificado, que ellos lo interpretan de esa manera. Nosotros lo interpretamos que es un llamado de pastorado, Claro, como el que puede tener cualquier pastor. No es un llamado de un primado o de un pontificado, como que Dios se le dio de manera exclusiva a Pedro por encima de toda la iglesia global. Es un llamado de pastorado que se le dio ahí, claro, que donde surgió el cristianismo, entre paréntesis, es otra prueba. El cristianismo no surgió en Roma, contra el catolicismo, surgió en Judea. claro, Jesús lo designó como pastor, como bien, a Pedro, en esa zona de ahí de Judea. Lo designó a Pedro. Entonces, un pastor líder de esa congregación cristiana original de ahí de Judea. Luego, en muchas otras congregaciones antiguas, en otras zonas, lo designó a Pablo de Tarso, claro, fundador. En este caso acá de Judea fue a Pedro, pero en otros casos, en Corinto, en Éfeso, Tesalónica, Galacia, Colosa, esa, y fue Pablo de Tarso. El lo secundó a Pedro. ¿No? Vamos a decir, o sea, en este caso fue designado Pedro para fortalecer a los hermanos, con apacentar a las ovejas, como en otro pasaje de Juan, similar a este. De alguna manera, en este caso el llamado específico fue para Pedro.
para fortalecer a los hermanos, cuidar a los hermanos, para apacentar a las ovejas. En este caso, un llamado puntual para Simón Pedro, como posteriormente fue para Pablo de Tarso, ¿no? En congregaciones posteriores a la República. Claro, Es un llamado de Dios. Lo mismo que en la conversión de Pablo, le aparece Jesús. sí, totalmente. Mismo que acá, cuando, acá Dios dice, una vez cuando te haya vuelto a mí, fortalece a tus hermanos. Acá el llamado de Jesús lo llama a fortalecer a los hermanos, a Pedro. En otro pasaje Juan lo llama a apacentar a las ovejas. Bueno, Claro, es lo mismo. Bueno, para el caso es lo mismo. Fortalecer a los hermanos y apacentar a las ovejas. Bueno, y el llamado el propio Jesús le dio a Pedro. Bueno, que dice de Judea, de esa zona de Judea, donde surge originalmente la iglesia de Cristo. El nombre original que tenía era, como se llamaba, la secta de los nazarenos, que se llamaban sí, originalmente en esa época, luego de venida en iglesia cristiana. Pero el nombre original no era iglesia cristiana, era secta de los nazarenos. O sea, porque el líder de esa secta, seguramente Jesús, Jesús el Nazareno. De ahí que se le llamó la secta del Nazareno, o la secta de los Nazarenos. Para ver una idea de la historia también, o sea, históricamente el primer nombre que tuvo la iglesia cristiana fue secta de los nazarenos, luego de venida en iglesia cristiana, en esa zona de ahí de Judea, ¿no? Donde surgió originalmente. claro, Entonces, y también, en ese momento que tuvo el llamado de liderazgo fue indudablemente el apóstol Simón Pedro, bueno, como lo tuvo después Pablo de Tarso, que entre paréntesis se le aparece Jesús en una cristofanía, sí, ¿no? Diciendo, y yo soy Jesús, a quien vos están persiguiendo, me dice, yo seguir en un viaje a Damasco, que ahí se te va a decir lo que tienes que hacer, pero le queda ciego, ¿no? sí, El no apóstol, de donde recibe el llamado para poder ser apóstol a la nación. Y ahí fue designado por el mismo Jesús, que se le aparece una visión, en el camino a Damasco se le aparece a Pablo de Tarso. El mismo caso que acá con Simón Pedro. Damos dos de los personajes más salientes en el primer siglo del cristianismo, que fue Simón Pedro y Pablo de Tarso. Los personajes más salientes, junto con, si se quiere, Juan y Santiago, por ejemplo. Si se quiere, por ahí se puede elegir a cuatro de los principales personajes de la iglesia del primer siglo, vamos a decir. Fueron Pedro, Pablo, Santiago y Juan. Vamos a decir, como los cuatro más importantes, si se quiere, o más sobresalientes, de los cuales surgió la mayoría de la revelación bíblica. Surgió de esos Juan. claro, De Pedro, que escribió varias cartas, de Pablo, todas las cartas que escribió para más de 10, que escribió los evangelios, escribió Marcos, Lucas, Juan, y Santiago, que escribió una carta. claro, O sea, pero, entonces, bueno, todo llamado por Dios. sí, ¿No? Llamado por no, uno por Dios. Entonces, al mismo apóstol Pablo se le aparece Jesucristo, el mismo, se sí, le indica seguir viaje a Damasco, que se le va a indicar lo que tiene que hacer, lo que tenía que hacer. Llamado por Dios. Y le dice después que lo deja en la ceguera, después que le saca la ceguera, el profeta Ananías. Entonces, a ver la historia de la conversión de Saulo de Tarso, devenido en el apóstol Pablo de Tarso, claro, apóstol de la nación, el Pablo, apóstol de los gentiles. Eh, Después, bueno, la historia se sabe, bueno, que Pedro es designado como líder, vamos a decir, de la circuncisión de los judíos que hicieron cristianos, convertidos al cristianismo, y Pablo queda designado como apóstol para los que no eran judíos, nunca claro. habían sido judíos, los que nunca habían sido parte del pueblo de Por Israel, ejemplo, los romanos. porque va apóstol a los gentiles. Todos, los romanos, los gálatas, Sí, corintios, todo. tesalonicenses, efesios, filipenses, todos. Todos los gentiles, los que nunca pertenecieron al pueblo elegido de Israel, o sea, lo que son de la antigua alianza, lo que nunca habían pertenecido.
a ese pueblo selecto de Israel. No sé, no, fue designado fue Pablo de Tarso. Claro, Y Pedro quedó asignado para los judíos conversos al cristianismo, que venían de la antigua alianza, de los judíos israelíes, y se convirtieron al cristianismo. claro, Aceptaron a Jesús como Salvador. Todos aquel lado, la mayoría de los judíos, bueno, solo una minoría de judíos aceptaron efectivamente a Jesús como Mesías. Cosa que está profetizado que en algún momento va a suceder con el resto de los mandamientos. Está profetizado en Apocalipsis. Pero bueno. Y bueno, devolviendo al tema, todos son fueron todos designados por Dios. Pedro venía acá en Lucas 22 por Dios. Pablo de Tarso lo mismo. Santiago lo mismo como se vio en Mateo 10. Juan lo mismo como se vio en Mateo 10 también. El propio Mateo, que escribió el libro también, fue designado como apóstol por Jesucristo, que es Dios encarnado. Sí, pues, o sea, una exposición histórica y también en 4 pasajes de la Biblia, en Jeremías, en Amós, en Lucas, en Mateo y en Lucas. Lo damos bueno. Esto, como para dar siempre un carácter, como tratamos de darle teocéntrico sí, a lo que dice a lo que sostenemos con nuestra doctrina. Hay un carácter bibliocéntrico y teocéntrico, según lo que está la Biblia, que es inspirada por Dios, en función de lo que dice la Biblia, nosotros tratamos de guiarnos y de establecer nuestras doctrinas en base a que me gusta más la palabra doctrina que la palabra dogma, porque dogma suena como una cosa, como algo humano, una ley, ¿viste? Como una ley humana, suena dogma, ¿viste? Incluso algo político, ¿viste? Suena como ideología política, ¿viste? No, no, eso suena, ¿viste? Como algo inclusive filosófico, político. El término doctrina me decía así, no, como el término sana doctrina o buena doctrina me suena más, ¿viste? Me suena mejor, ¿no? Bueno, nosotros estamos estableciendo nuestra doctrina en base a lo que está en la palabra. claro, Aparte de todos los 20 minutos que tuvimos de exposición histórica, vimos que existen 4 grupos que ya lo mencionamos, que no adherían al catolicismo, pero sí al cristianismo, y adherían a la Biblia y a los que decían la Biblia, aunque no comulgaban, porque no sí existían, claro, ¿no? entre la época de Jesús, la que mencionamos, y anteriores a la reforma protestante de Martín Lutero. Lo pueden investigar, Y se debe, entonces, hay que hacer un trabajo para investigar, porque en sí, la bibliografía oficial no lo van a encontrar. Hay que investigar la historia de los cátaros, la de los valdenses, la de los paulicianos, la de los montañistas. Hay que ponerse a investigar exhaustivamente, ¿no? pero se van a sorprender porque van a llegar Y bueno, bien lejos, bueno, se van a dar cuenta que sí, había muchas comunidades. sí, Inclusive había comunidades en la zona de Escandinavia, en Europa del Norte, Finlandia, Suecia, todo, que ni sabían que existía el catolicismo. claro, Y estaba comprobado, dice, había una iglesia en Roma, una iglesia católica en Roma, ni lo sabían, ni enterados estaban. Pero que tenían la Biblia, claro, eran comunidades totalmente cristianas que sí, adherían a la Biblia, o sea, los que se llaman vikingos, ¿no? Los sí, escandinavos, los de sí, sí, Europa, bien de Europa del Norte, ¿viste? O sea, y tenían comunidades cristianas que ni estaban enterados de que existía el catolicismo. Ni siquiera que no adherían, ni siquiera sabían que existía el catolicismo. Ni siquiera que no adherían, ni sabían que existía. Siquiera. Pero bueno, pero, pero por hoy podemos concluir por hoy, pues, vimos una exposición tanto histórica como bíblica, de estos 4 pasajes de la Biblia, de introducción bíblica, de, o sea, el tema de lo que es la sucesión apostólica. Entonces, lo queremos que un cargo sea un cargo que nosotros podemos tener apostólico, claro, o discipular, o ministerial, o pastoral, o profético, es dado por Dios. claro, O sea, no es dado por ningún ser humano. no, Ni que es algo que se puede transferir. Incluso le ha pasado a pastores como por ejemplo Claudio Freyson, incluso sí, sí, que pidieron que le transfiera la unción, ¿viste? Como que fuera algo que se transfiere, no, ¿viste? No, yo no te puedo creer que eso lo tenés que buscar vos con Dios.
en intimidad con Dios. Y Totalmente. uno por eso le decía, no, no, vos tenés que conseguirlo en línea directa con Dios, yo no te lo puedo transferir a vos. Yo no te lo puedo transferir a vos. Eso lo tenés que conseguir vos en una relación directa con Dios. No te puedo transferir la unción que yo tengo del Espíritu Santo, no te la puedo transferir. Bueno, es consecuencia de la relación que Tiene tenemos. problema de la relación que tiene con Dios. Digo, porque Dante Gebel le hubiese pedido a Claudio Freixo, le hubiese sido mucho más fácil si hubiese ahorrado horas y horas y horas de oración, porque tan solo le hubiese puesto la mano sobre la cabeza a Claudio Freyson, a Dante Gebel, hubiese tenido la misma unción, hubiese convocado no sé a cuántas multitudes, como las convoca Freyson de hace más de 30 años, y sigue convocando multitudes después de más de 3 décadas, lo sigue haciendo, gracias a la unción que tiene el Espíritu Santo, que la consiguió a base de disciplina, no es que Claro, la sí, consiguió seguro. No, porque, no, y de porque lo tenga santidad. de favorito a Claro. Freyson, sino porque No, no, no. tiene una disciplina de oración y de búsqueda Dios no tiene exclusivo, tiene cercano. de, Gente porque, a cercana, causa gente que lo busca. de la disciplina de oración que tiene de la búsqueda de santidad. Claro, Por resultado de eso es la unción que tiene, claro. no por ningún favoritismo que tenga él, sino por el resultado que muchas veces suelen tener ese pensamiento, no tienen ni el 10% de la disciplina ni de la búsqueda de oración y de santidad que tiene Freyson. Y si vos no tienes ni el 10% de la búsqueda de ese del nivel de búsqueda de oración y de santidad, y no lo vas a tener. Claro, no. No lo vas a tener. Porque no, y no lo vas a tener. Y llegarás a tener el 10%. ¿No? Claro. Si vos tenés nada más que el 10% de lo que hace Freyson, Obtendrás el el 10%. 10% de lo que obtiene Freyson, nada más, listo. Nada más, listo, bueno, pero después no venga a decir, no, porque no, mirá, lo que hiciste con mi equipo, porque vos no hiciste No. lo que hizo Freyson. Y no se resuelve una transferencia tampoco. Porque No, no hay transferencia no es que por, te pueda dar ¿viste? lo que Jesús te da. Es una línea directa. Claro, Y Antequever consiguió tener esa unción por línea directa también. totalmente. Y él mismo en sus conferencias lo dijo. Conferencias, en sus conferencias lo dijo. Incluso habrá habido muchas personas que habrán dicho antes que para que yo hiciese una transferencia de nuestra Claro. vida para vivir Pero a sí él. podemos saber que cuanto más nos acercamos a Dios, cuanto más te acercas a Dios, más te revela. No a las personas, sino a Dios. Dios es el que te elige, es el que nos elige, no de la autoridad. Eso, o sea, no es una consecuencia No, de mucho de lo que piensan así, pero no se disciplina ni el 10% de lo que se disciplinan los pastores, ni tienen la búsqueda de santidad, ni de oración, ni de ayuno, ni de año. Bueno, y si vos no lo haces, no vas a tener esos resultados. claro, No, totalmente. una cuestión de siembra y de cosecha, que eso está en la Biblia. Que vos siempre vas a cosechar. Claro, Está en la Biblia, eso tampoco son conclusiones propias, uno no se las saca de la mano, tampoco son conclusiones de que están en la Biblia. Incluso no es tampoco parte de una sucesión, tampoco era, así como no está o sea, no sé, así como no la podemos encontrar, o sea, porque la realidad es que la noción no se transfiere de manera sucesiva. O sea, así como no sucede en el catolicismo, no claro, sucede tampoco con nosotros. ¿No? No sabes qué es nosotros, si abogamos por una sucesión, es doctrinal. claro. La doctrina. Lo que se transfiere en tal caso es la doctrina. A la unción no se transfiere. No, no, Sí, la doctrina, que nosotros la tenemos que ir enseñando de generación a generación. Si abogamos por una sucesión, la única que abogamos es doctrinal, no es apostolado. No. El apostolado no se sucede de una generación a otra. ¿No? Lo único que se sucede de una generación a otra es la doctrina, la enseñanza doctrina. claro. Todo lo demás es consecuencia de la búsqueda de la unción de la. Pero bueno, hasta acá por lo menos la hemos terminado hoy. Le vamos a seguir, porque hay muchas citas más en la Biblia que la vamos a ir viendo con parte de las funciones. Y ahora vamos ya con estas 4 citas. Lo que pasa es que hubo un desarrollo que hicimos histórico, digamos, de toda la, Claro. para
para que Claro, uno tendría vea que- que se puede investigar, que claro, está en todas la cosas que historia. están, claro, ahí metida, haciendo un trabajo exhaustivo. Es que hace un trabajo casi apologético, digamos, haciendo una cosa, es algo que se puede comprobar, ¿no? Pero bueno, es algo hasta el momento lo que tenemos para hoy. Bueno, después, vamos a ver con la cita siguiente, teníamos la de Lucas, después viene la Sí, de Juan y de hecho, pero eso va a ser recién sí. para O sea, la comenzamos con cosa. la función apostólica, tema. Ya, está bueno. Entonces, si hay una sucesión, alguna es meramente doctrina de una generación a la otra, no es apostólica, Totalmente. no es de unción. La Claro, sucesión, la unción no viene por sucesión, no viene por recaer, no. La unción espiritual no viene por sucesión, lo que claro. viene por sucesión es la doctrina, ¿no? Desde los apóstoles, de Jesús, por revelación bíblica hasta hoy. Eso sí, pero bueno, hasta hoy por lo menos lo que tenemos para ver, pues bueno, Dios mediante quizás el sábado, o entre semanas, si lo tienen miércoles, o si no el sábado, Dios mediante, nos podemos continuar. Nos vemos Dios Muchas mediante para bendiciones. la próxima. Nos vemos.